Bueno, pues tienen una cita con la selección mexicana este próximo miércoles, donde en las semifinales estarán enfrentando en Copa Oro a Honduras en Santa Clara, California, donde se encuentra nuestro compañero Mauricio May, con todos los detalles de logística y preparación para este encuentro. Adelante, Mau. Hola, Fer, Vane, abrazo para todos ya desde la ciudad de San José. Hemos llegado aquí un poquito antes que la selección mexicana. El equipo ya está en el hotel de concentración. Un detalle curioso, tardaron en bajar del autobús, a pesar de que ya habían llegado al hotel, tardaron en bajar del autobús porque estaban esperando todos a que terminara la tanda de penales de la selección de Estados Unidos contra la selección de Costa Rica. Hasta que no culminó esa tanda de penales, entonces empezaron a descender uno por uno, evidentemente encabezados por el técnico Javier El Vasco Aguirre. El último en descender y también en atender a los pocos aficionados que estaban aquí a la espera fue Guillermo Ochoa. Luis Chávez ya no viajó con el grupo. Luis Chávez hoy por la mañana, tempranito, viajó desde la ciudad de Phoenix hasta la ciudad de Guadalajara para ser intervenido quirúrgicamente el día de mañana por el doctor Ortega. Se fue acompañado precisamente por el doctor Ortega de Phoenix a la ciudad de Guadalajara. El equipo mañana trabaja aquí a puerta cerrada. El martes tendremos 15 minutos de aspectos durante la práctica que será vespertina y conferencia de prensa oficial con Javier Aguirre y un futbolista por designar. Así de rápido se va el tiempo. La selección mexicana aquí en Santa Clara, California, va a enfrentar a la selección de Honduras el próximo miércoles por la noche. Así que de trabajo, Javier Aguirre solamente tendrá lunes y martes. El miércoles, la semifinal de la selección mexicana contra la selección de Honduras. Desde San José, California, regreso con ustedes a la Ciudad de México. Buenas noches y fuerte abrazo. Quedaron definidas las semifinales de la Copa Oro 2025. Estados Unidos chocará con el combinado de Costa Rica, mientras que México jugará contra Honduras. Los dos partidos se llevarán a cabo el miércoles. Y para analizar esta edición de SportsCenter nos acompaña Ricardo Peláez. Ricardo, gusto saludarte, Dani. Gracias por estar con nosotros. Y pues ya definidas las semifinales, en donde un dato curioso es que, a excepción de México, todos los demás llegaron aquí en penales. Sí, me ha gustado la Copa de Oro. Lo de Guatemala es sorpresivo, ¿sí? Cómo ha avanzado con el Flaco Tena. Sí. Costa Rica, a pesar de que pierde de un partido hasta la muerte, o sea, dejando la vida. Estados Unidos con muchas ausencias, 5 para ser exactos, y Canadá fuera. Entonces, está muy interesante. Somos los campeones de la Copa de Oro y hay que retener ese título porque vamos a ser anfitriones del próximo Mundial. Así es, fuera Canadá, que parecía favorita incluso para llevarse el título junto con México y Estados Unidos. Pero bueno, platiquemos primero de Estados Unidos y Guatemala y de la actuación de Luis Fernando Tena, que ha sido increíble para Guatemala. Se puso la camiseta y está cantando el himno. No, y a mí me conmovió, te lo juro, que casi me hace llorar al final. O sea, cuando se sentaron todos, cuando caminó, cuando abrazó a los rivales también. Es un tipazo extraordinario. Y lo que mejor hace es gestionar un buen grupo. Creo que ha logrado esa convicción en los jugadores dentro de la cancha. Ya tiene al equipo en semifinales. Sí. Y con esa garra y con esa entrega, pues cuidado para Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ya lo vieron y lo tienen que analizar, ¿no? Le ha costado trabajo a Estados Unidos. Sí. ¿A quién ves en la final? Definitivamente a México y a Estados Unidos. Okay. Y de una vez te digo, a México con la obligación de ganar. México con la obligación de ganar. Pero Honduras no es un rival fácil. No, no va a ser fácil ninguno. Ya estamos en una etapa avanzada. Me llama la atención lo de Honduras, porque se levantó de ¿cuánto fue? 5-6-0, no me acuerdo. El primer partido horroroso, espantoso contra Canadá, jugando, pero realmente muy mal. Y cómo fue creciendo y ya está en semifinales, ¿no? O sea, en fase de grupos te puedes recuperar. Por eso ayer yo decía que la presencia de este chico jovencito de 16 años en la selección mexicana, a lo mejor en esas etapas de puntos lo puedes poner, porque si llegas a suceder algo, tienes chance. Y no en un partido de vida o muerte como era el de ayer, de trascender o quedarte fuera, ¿no? Pero bueno, logró hacer un buen partido. Bien, vamos a hablar del Honduras contra Panamá antes de pasar al México contra Honduras y analizar eso bien, porque Panamá también parecía fuerte para esta Copa Oro, ¿no? O sea, además de estos tres, junto con Costa Rica, quizá Panamá son los más fuertes en CONCACAF. Es que está muy claro ya que en el papel yo puedo ser muy fuerte y me puedes analizar, pero realmente en la cancha es donde ahí está Honduras y ahí está Guatemala y vimos a Costa Rica. Entonces tú eres mejor equipo que yo, pero si yo me planto atrás, te cierro espacios, a jugar con perseverancia, con entrega, con determinación, pues te puedo complicar, cerrándote los espacios. Es una realidad eso y lo vemos que todos los días en el fútbol. Entonces
tienes que tener la capacidad, que a México es lo que le falta, porque México defensivamente está bien, pero le falta esa creatividad contra los equipos que se le encierran. Sí. Entonces, cualquier equipo que se te encierre con cierta calidad te puede complicar el partido. A mí no me sorprende nada en el fútbol en cada partido que veo. Hasta el momento en esta Copa Oro y rumbo, obviamente, al Mundial, ¿qué mejoras le puedes ver a México los siguientes meses? Esa es una gran pregunta y qué bueno que la haces. Lo que tenemos que andar medio como adivinando y analizando realmente, Vane, es qué es lo que... Ya vimos lo que está haciendo Javier Aguirre, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está pensando Javier Aguirre hacer? Porque creo que en el tema defensivo estamos bien organizados. O sea, si tú ves México 2 o 3 partidos en 0, defiende bien, los extremos bajan y te corretean y siguen. Nos está faltando, ¿qué? Creatividad cuando se te encierra un rival. Okay. Esos jugadores habilidosos, a quién darle la pelota. Y hay 2 o 3 caminos. Uno, el mano a mano. No tenemos jugadores que encaren, que lleguen a profundidad y que te metan servicios. 2, para esa creatividad requieres movilidad. O sea, te doy la pelota a ti, es tu responsabilidad, pero yo me muevo inmediatamente para generarte una opción de pase. No nomás es darte la pelota y a ver qué haces, porque es tu responsabilidad. Eso se tiene que trabajar y creo que ahí es donde nos estamos quedando cortos. Tenemos poco tiempo y ojalá lo podamos aprovechar. ¿Esta selección que ha presentado Javier Aguirre sería la definitiva o crees que haya cambios estos siguientes meses? No. Para mí definitivo es Malagón, Montes y Johan, Edson y Raúl. Okay. Los demás están en competencia, te agregaría Gallardo, puede ser, pero hay competencia en esa posición. Pero creo que ya tiene la columna vertebral. Okay. Faltan esos 2 jugadores creativos. Por fuera tenemos muchas opciones, Huerta, Quiñones, Vega, Alvarado, muchos. Todavía Retecatitos si regresa, Antuna si se pone las pilas. El tema es creatividad de medio campo, los que van a llegar al área y los que van a defender. México está obligado a ganar. Totalmente, porque somos los campeones de la Copa de Oro, no podemos regalar eso, ya somos de la Copa de Oro y de la Nation League. Sí. Entonces, eso lo tenemos que confirmar. Exacto. Bueno, pues ahí está entonces. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Vane. Pues por primera vez en la historia, Guatemala se impuso a un equipo en cuartos de final de la Copa Oro. Las 3 ocasiones previas que disputó esta fase fue eliminado. Y esta sorpresa definitivamente se tiene que analizar. Hacemos contacto con José del Valle. Josecito, gusto saludarte. Y bueno, preguntarte evidentemente el buen trabajo que hizo Guatemala para llegar hasta estas semifinales, de Luis Alfredo Tena, del equipo, y de lo quizá no tan bien que hizo Canadá, que veíamos como muy fuerte y favorita para llevarse también esta Copa Oro junto con Estados Unidos y México. Hola Vanessa, lo de Luis Fernando Tena y Guatemala en esta Copa Oro es algo épico e histórico. Si bien Guatemala ya había llegado a esa semifinal en 1996, como bien lo señalaba Fer Tirado, en esa ocasión era un formato distinto. La Copa Oro se jugaba con 3 grupos de 3 y Guatemala terminó clasificando como la mejor segunda y no había ronda de cuartos de final, directamente llegó a la semifinal. En esta Copa Oro, desde el sorteo, el camino parecía lleno de obstáculos porque estaban Jamaica y Panamá, las 2 selecciones claramente favoritas para avanzar a la siguiente ronda. Guatemala derrotó a Jamaica, le ganó con autoridad a Guadalupe y perdió contra Panamá. Y lo de hoy, Vane, ante una de las potencias de la zona. Canadá fue la mejor selección de la CONCACAF en la pasada Copa América. Estuvieron en el pasado Mundial y también en las semifinales de la última edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Tienen en Jonathan David quizás el mejor delantero de la zona. Línea por línea mejores futbolistas. Jesse Marsh, un entrenador con experiencia en Champions. Y además, Vane, hoy Guatemala mostró muchísima personalidad, mucho carácter, porque se supo reponer a un entorno muy adverso, porque ese penal que recién usted mostraba no es penal, Vane, eso fue un clavado. A Guatemala lo estaban robando, pero el equipo se ordenó, siguió luchando y en la parte complementaria aprovechó que Canadá se quedó con un hombre menos. Schaffelberg, bien expulsado por doble amonestación, y a partir de ahí Guatemala fue mejor, encuentra el gol del empate y me parece que en los 90 del tiempo regular Guatemala hasta lo mereció ganar, pero tuvimos que llegar a esa ronda fatídica de los penales donde los guatemaltecos fueron perfectos, salvo Pinto, que terminó fallando. Todos los demás cobraron la pena máxima con mucho carácter, Vane, con mucho temple y sabiendo adaptarse al gran escenario que le presentaba esta Copa Oro. Lo de Canadá tiene que ser un fracaso porque es una selección que pintaba para ganar la Copa Oro, es una selección que llegaba a este certamen para codearse a la altura de México y de Estados Unidos, y hoy
han sido eliminados por Guatemala. Sin desmerecer a Guatemala, me parece, Vane, que en el papel, en la previa, el equipo de la hoja de Maple era muy, muy favorito para avanzar a la siguiente ronda. Sí, superior por todos los jugadores que tiene jugando fuera. A ver, hablemos de Luis Alfredo Tena y de su trabajo, hablando de otros directores técnicos que han pasado por la selección de Guatemala. ¿Qué diferencias ves en lo que está haciendo el mexicano? Primero que todo, Vane, hay proceso. Finalmente, los directivos en Guatemala entendieron que no hay que cambiar de técnico cuando venga un resultado adverso. Todo lo contrario, los entrenadores necesitan tiempo para trabajar y les tienen que proveer todas las herramientas para que puedan desempeñar su trabajo. Luis Fernando Tena ha encontrado justamente eso en Guatemala: orden, estructura. Y la verdad que el flaco Tena le ha devuelto al futbolista las ganas de estar en selección. El flaco Tena le ha devuelto la ilusión a los aficionados guatemaltecos. Es sumamente emotivo, Vane, ver cómo un entrenador mexicano como Luis Fernando Tena entona el himno de la Selección Nacional de Guatemala. Sí. Es un entrenador que se ha ganado al guatemalteco, no nada más al futbolista, al guatemalteco en general. Y después, ¿qué ha hecho desde lo futbolístico? Conocemos cómo trabaja el flaco Tena, un hombre que trata de armar los equipos de atrás hacia adelante. La línea de 4 de Guatemala trabaja muy bien. Aaron Herrera y Morales por los costados, Samayoa y Pinto se han consolidado como los centrales titulares, y a partir de allí el flaco Tena le ha dado mucho orden y estructura al once titular, y además, algo que hay que recalcar, le ha dado oportunidad a futbolistas jóvenes como Olger Escobar, que lo debutó en esta Copa Oro con 18 años, Rudy Muñoz, ya titular y nada más tiene 20 años. Eso antiguamente en Guatemala no pasaba, no se le da muchas chances a los jóvenes. El Luis Fernando Tena está cambiando el molde. Guatemala, de la mano del flaco, segunda ocasión consecutiva en Copa Oro que se clasifican a la siguiente ronda. De la mano del flaco Tena, Guatemala regresó al grupo A de la Liga de Naciones de la CONCACAF y está en la última ronda de la eliminatoria, donde claramente, Vane, ese es el gran objetivo. Guatemala nunca se ha clasificado a una Copa del Mundo. Le tocó un grupo muy, pero muy complicado, con Panamá, que es la mejor selección de Centroamérica, más allá de que fueron eliminados por Honduras. El equipo panameño hoy por fútbol, por calidad, me parece que es el favorito para avanzar en ese grupo, y Guatemala tendrá que buscarse la vida, me parece a mí, como uno de los mejores segundos. Pero también está Surinam, una Surinam que le hizo gran partido a México en esta Copa Oro. Está El Salvador, una selección centroamericana que conoce muy bien a Guatemala. Así que, Vane, el próximo paso para Luis Fernando Tena es romper esa barrera y llevar a Guatemala a su primera Copa del Mundo, algo que sería histórico. Si lo logra, Vane, un monumento para Luis Fernando Tena en Ciudad de Guatemala. Bueno, pues ahí está entonces Luis Fernando Tena haciendo un extraordinario trabajo con Guatemala. Dejan fuera a Canadá con un hombre menos, Canadá, y en penales es como Guatemala está en semifinales de esta Copa Oro. Muchísimas gracias, José.